Pues vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y concluimos con el 12 la semana pasada. Lo que hice en la clase de inglés y no compartí con ustedes la semana pasada es que en la versión de inglés hubo algunas frasecitas de Santa Edith Stein y en la versión de español no incluyeron algunas frasecitas de lo que en inglés tenían dos frasecitas en el lado, pero quiero mencionar Edith Stein. Ella nació en 1891, era la séptima de 7 hijos en una familia judía en la frontera de Polonia y Alemania. Su papá falleció cuando ella tenía 2 años. Una muchacha bien inteligente. De adolescente hizo la decisión de conseguir su doctorado en filosofía, algo que muchas mujeres no se atrevieron a hacer. Era enfermera durante la Primera Guerra Mundial, renunció a su fe judío y se hizo atea. Consiguió su doctorado, bien inteligente, más inteligente que los hombres de su clase, ¿verdad? Y en un verano, pasó el verano con algunos amigos que eran católicos y ella empezó a leer sus libros. Entre los libros, la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Y ella dijo, no, esta es la verdad. Dios es amor, Jesús es Dios. Entonces, cuando ella recibió los ritos de iniciación cristiana, su mamá casi murió no, mija, somos judías. No, ella dijo, no, Jesús es el Mesías prometido. Pronto después quería entrar a la vida religiosa, pero sabía que eso iba a ser para su madre. Entonces ella esperaba 11 años, después de hacerse católica, entró en la vida religiosa. Una de sus hermanas mayores, su hermana mayor, Rosa, no era religiosa, pero vivió en una casita cerca del convento. Los obispos y los católicos trataron de salvar muchos judíos, entonces Hitler empezó a perseguir los católicos, incluso católicos de origen judía. Pues Edith y su hermana Rosa fueron arrestadas en agosto y fueron llevadas a Auschwitz, donde murieron en gas chambers el 9 de agosto de 1942. La menciono porque es un gran ejemplo de feminismo católico, de usar nuestros dones en favor de la evangelización. Es una gran santa, mártir también, ¿no? Ok, vamos a empezar. Edith Stein, como Edith, con una H al final. Stein, S-T-E-I-N. Su nombre en la vida religiosa era Hermana Teresa Benedicta de la Cruz. Se conoce como Santa Teresa Benedicta o Santa Edith Stein. La respuesta de los fieles es decir Edith Stein. Yo también, la conozco como Edith Stein. Yo, cuando tenía problemas con filosofía en el seminario, yo buscaba siempre su intercesión. Sí, ya. Entonces, el número 13, ¿se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe? Con respecto a la doctrina de moralidad, no. La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe porque Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu de la verdad que los sostendría en la verdad. Así como los discípulos creyeron de corazón. Cuando menciono el número de párrafo, estamos usando estos círculos amarillos, ¿verdad? Hay un texto de bolde y luego hay una explicación, un comentario. Jesús es el camino de la vida.
y debemos fiarnos completamente. Déjeme checar. Así como los discípulos creyeron de corazón en Jesús, un cristiano cuando pregunta por el camino de la vida puede fiarse completamente de la iglesia, dado que Jesús mismo encargó a sus apóstoles el ministerio de la enseñanza. La iglesia tiene un magisterio y no puede callar. Ciertamente miembros aislados de la iglesia pueden equivocarse. En nuestras decisiones y acciones podemos equivocarnos, pero con respecto a lo que Dios ha revelado a la iglesia sobre la doctrina como es la fe y la moralidad, no hay error. Ciertamente hasta incluso cometer faltas graves, pero en su conjunto la iglesia no puede desviarse de la verdad de Dios. La iglesia es portadora a través de los tiempos de una verdad viva que es mayor que ella misma. Se habla del depósito de la fe, depositum fidei, que hay que custodiar. Si esa verdad es negada o deformada públicamente, la iglesia debe hacer resplandecer de nuevo lo que se ha creído en todas partes, siempre, por todos. Podemos entender quizás mejor o usar lenguaje más exacta para entender la fe, pero la doctrina no cambia. Magisterio, ahí en la columna izquierda, denominación del oficio de la Iglesia Católica de exponer la fe, de interpretarla bajo el auxilio del Espíritu Santo y de protegerla de falsificaciones. Hay una frasecita allá de Papa Emérito Benedicto: mediten con frecuencia la palabra de Dios y permitan que al Espíritu Santo, que sea su maestro. Entonces descubrirán que los pensamientos de Dios no son de los hombres, serán impulsados a conocer al verdadero Dios y a leer los acontecimientos de la historia a través de sus ojos. Gustarán que en plenitud la alegría que brota la verdad. Es verdadera, 14, la Sagrada Escritura. Los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad, porque escritos por inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor. Dios es el autor principal y los humanos son los autores secundarios. Ni la Biblia cayó ya acabada del cielo, ni fue dictada a algunos escribas autómatas. Más bien que Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades, talentos, incluso su personalidad, su educación. De este modo, obrando Dios en ellos, por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Para determinados textos fueron reconocidos como Sagrada Escritura. Se requería además la aceptación universal en la Iglesia. En las comunidades debía existir el consenso. Si Dios nos habla a través de estos textos, esto está inspirado por el Espíritu Santo. Canon de las Sagradas Escrituras hemos tenido establecido desde el siglo IV, pero aún antes teníamos listas completas de la Biblia, ¿verdad? Fuimos así recolectando los libros inspirados y tirando los libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Verán en la columna derecha, canon. Eso quiere decir cordel de medir o regla. La determinación vinculante de los escritos sagrados que pertenecen a la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento. Inspiración. La influencia de Dios sobre los redactores humanos de la Biblia, de modo que es Dios mismo quien es considerado el autor de los sagrados libros. 15. ¿Cómo puede ser verdad la Sagrada Escritura si no todo lo que contiene es correcto? La Biblia no pretende transmitirnos precisión histórica ni conocimientos de las ciencias naturales. Los autores eran además hijos de su tiempo, compartían las representaciones culturales que de su entorno en ocasiones estaban influidos por sus limitaciones, pero todo lo que el hombre debe saber acerca de Dios y del camino de la salvación se encuentra con certeza infalible en la Sagrada Escritura. Las verdades que Dios quiere que sepamos van a estar allí, ¿verdad? Hay algunos que piensan que, por ejemplo, dijeron que este rey estaba encargado
cuando esto pasó. Y algunos científicos, no, eso no es cierto. Si es cierto o no, ¿cuál es la verdad que hay allí? Que el profeta Jeremías andaba en aquellos tiempos, ¿verdad? Hace poco descubrieron debajo de lo que era antes era un mar muy grande, how do you say, armor de soldados egipcios, armadura, ¿sí? Quizás el lugar donde Moisés y los israelitas cruzaron, ¿verdad? Entonces las verdades esenciales ahí están, ¿verdad? Pero si hicieron una falta de ortografía o algo, bueno, con respecto a la verdad, la Biblia transmite la revelación que Dios quiere que tengamos. ¿Que va a tener fórmulas de matemática? No, ¿verdad? Biblia, ahí en la derecha, es una palabra que quiere decir libros, rollo de libros. Es la palabra que los judíos designan y los cristianos designan a la colección de escritos sagrados. La Biblia cristiana es mucho más amplia que la judía porque tenemos los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? 16. ¿Cómo se lee correctamente la Biblia? La Sagrada Escritura se lee correctamente en actitud orante, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo, bajo cuya influencia se ha formado. Es la palabra de Dios y contiene la comunicación decisiva de Dios para nosotros. La Biblia es como una larga carta de Dios a cada uno de nosotros. Por eso debo acoger las Sagradas Escrituras con gran amor y reverencia. En primer lugar, se trata de leer realmente la carta de Dios, es decir, de no escoger detalles y dejar de lado el conjunto. El conjunto debo interpretarlo desde su corazón y misterio. Jesucristo, de quien habla toda la Biblia, también el Antiguo Testamento, por tanto debo leer las Sagradas Escrituras de la misma fe viva de la Iglesia de la cual han nacido. Y no sé si ustedes tienen todavía un álbum de fotos, libros que tienen fotos así. Ajá. Ahora sé que personas ponen en Instagram, en Facebook, sus fotos, ¿verdad? O llevan sus fotos en una cosita a la tienda y imprimen un libro para ustedes, ¿verdad? Si éramos testigos o si estuvimos en aquellos momentos, podemos transmitir detalles o acontecimientos que las fotos no transmiten, ¿verdad? Se necesitan las dos si queremos tener una amplia vista de lo que pasó. Por ejemplo, si una persona llega a su casa y dice, no me digas nada, quiero tratar de saber lo que está pasando en estas fotos sin que me digas algo. O eso tiene que ser los cumpleaños de tu abuela. No, es Día de las Madres. Ok. Eso tiene que ser una boda. No, es la quinceañera de mi... ok. Entonces necesitamos el testimonio de algunos que estuvieron ahí. Y transmitir fielmente lo que pasó. Porque si por acaso, si la persona muere, la generación segunda puede decir, miren, esa es el Día de las Madres en el año 99. Y algo que no está en la foto, que el tío llegó tarde. Y no trajo regalo, pero cantó una canción maravillosa a nuestra abuela. Ok. Entonces pueden saber detalles. Y la sagrada tradición es esta. Testimonio de los que estuvieron ahí. Las Sagradas Escrituras son las fotos. Se necesitan los dos, ¿verdad? Es una analogía de entender la sagrada tradición, testimonio de los testigos, y la codificación de ciertos eventos, ¿verdad? Es la diferencia entre catolicismo y protestantismo. Los protestantes tratan de entender la Biblia aparte del tesoro del depósito de la fe, ¿verdad? Y tienen que inventar o reinventar cristianismo cuando ya tenemos una versión completa, ¿verdad? Por eso una de las razones por la división. Verán la lista de los libros de la Biblia. Antiguo Testamento, 46 libros. Históricos, libros sapienciales, libros proféticos. El Nuevo Testamento, Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo, cartas de Juan, de Pedro, de Judas,
y el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, si quieren cerrar sus libros, una pequeña prueba. Jeremías, ¿antiguo o nuevo? Antiguo, ¿ok? Lucas, ¿nuevo o antiguo? ¿Ok? Isaías, ¿ok? 1 Corintios, nuevo, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Tobit, antiguo, ¿ok? Ezequías, no existe. Hice una broma, ¿sí? Ezequiel sí existe, sí, antiguo. Pero Ezequías es un profeta, pero no tiene su propio nombre en la Biblia, ¿verdad? Debemos saber dónde están estos libros en la Biblia, ¿verdad? Y de hacer ejercicios. Si no sabemos, hacer ejercicios. Ok, Pedro está allí, Isaías acá, Salmos allá. Hugo de San Víctor dice en la columna izquierda: toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo. Definición ahí de Antiguo Testamento. Primera parte de la Biblia y la Sagrada Escritura de los judíos. Antiguo Testamento tiene 46 libros. Nuevo Testamento, segunda parte de la Biblia, contiene los textos propios del cristianismo, evangelios, cartas, epístolas, Apocalipsis. Ahora, 17. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? El Antiguo Testamento se muestra como creador, Dios, como quien conserva el mundo y es guía y educador de los hombres y las mujeres. También los libros del Antiguo Testamento son palabra de Dios y Sagrada Escritura. Sin el Antiguo Testamento no se puede comprender a Jesús. Jesús confirma todo lo que se ha revelado a los judíos, a los humanos, a Adán y Eva, a Abraham y Sara, y los demás patriarcas, matriarcas. El comentario. En el Antiguo Testamento comienza la gran historia del aprendizaje de la fe, que da un giro decisivo en el Nuevo Testamento, que llegará a su meta con el fin del mundo y el retorno de Cristo. En esto, el Antiguo Testamento es mucho más que un mero preludio del Nuevo. Los mandamientos, las profecías del pueblo de la Antigua Alianza y las promesas que se contienen en ellas para los hombres no han sido revocados. Los libros de Antigua Alianza se encuentra un tesoro insustituible de oración y de sabiduría. Especialmente los salmos pertenecen a la oración cotidiana de la iglesia. Examinemos los dichos en la columna derecha. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Usando este pensamiento. No podemos entender el Antiguo Testamento sin la ayuda del Nuevo Testamento, y no podemos entender el Nuevo sin el Antiguo. ¿Cómo se lee la Biblia? ¿Empezamos con Génesis? No. Mejor empezar con el Nuevo Testamento para entender mejor el Antiguo Testamento. Empezar con uno de los Evangelios. Porque los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos hace muchos años, en un lenguaje diferente que la nuestra, usando expresiones idiomáticas diferentes que la nuestra. En la clase anterior en inglés estamos viendo que en un periodo de 20 años el lenguaje cambia. No sé si en español si el lenguaje también cambia, ¿sí? Expresiones idiomáticas. Por ejemplo, en inglés tenemos esa expresión: estaba lloviendo perros y gatos. No sé si dice en español también, ¿no? No. A cántaros, ¿eh? ¿Perros y gatos cayeron del cielo? No, es que mucha agua salió. Ok. Si en 500 años encuentran uno de nuestros libros, llovió perros y gatos. ¿What? En aquellos tiempos, perros y gatos cayeron del cielo. No. O en la Vans, en la tienda, a veces ponen revistas con puras mentiras. Que el Obama viene de Mars, o de que Michael Jackson todavía vive, o si Elvis Presley era un homeless en San Diego. O sea, después, muchas cosas que no eran ciertas, ¿verdad? Imaginemos que en 200 años, Obama era marciano. Híjole, no sabía. No, y Michael Jackson pues fingió su propia muerte, ¿verdad? No. Entonces, se necesita personas para testimoniar a la verdad. ¿Por qué mencioné esto? Porque quizás en 30 años personas no van a creer que hubo un
holocausto de los judíos allá en Europa. A personas ahora están negando, cuando todavía testigos viven y tenemos fotos. Tenemos que conservar su tradición oral, de la cual estas fotos ahora son pruebas, porque en 30 años personas van a dudar y va a haber otra vez la tentación de diferentes culturas de erradicar a otras personas, ¿no? Entonces, la necesidad de la tradición oral y la tradición escrita, y de no transmitir mentiras, sino la verdad. Blaise Pascal, el filósofo científico, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos ni eruditos, Dios de Jesucristo, solo se le encuentra, conserva en los caminos que se enseñan en el Evangelio. Continuemos con estas frasecitas, una del Papa Benedicto. Esta es preciosa. Solo cuando encontramos al Dios vivo en Jesucristo, aprendemos qué es la vida. No hay nada más hermoso que ser encontrado por el Evangelio de Jesucristo. La vida cambia cuando nos dejemos ser sorprendidos por Él, encontrados por Él. Y luego San Jerónimo dice, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. ¿Cuán importante es estudiar la Biblia? Entonces, ¿qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? En el Nuevo Testamento se completa la revelación de Dios. Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el corazón de la Sagrada Escritura. Es el tesoro más preciado de la iglesia. Jesús se muestra Hijo de Dios y Él nos sale al encuentro. En los Hechos de los Apóstoles aprendemos acerca de los inicios de la iglesia. Las cartas apostólicas se ponen la vida de los hombres y las mujeres en todos sus aspectos ante la luz de Cristo. En el Apocalipsis vemos anticipadamente el fin de los tiempos. El Apocalipsis tiene historia del pasado, cosas que eran del presente del siglo I y algunas cositas que son del futuro. No totalmente es del futuro, ¿verdad? Un día, será en 2 o 3 años, espero enseñar sobre el libro del Apocalipsis. Quizás Matías puede ganarme. Sí, porque Juan usa un lenguaje de código de aquel siglo para que los cristianos entendieran y los paganos dijeran, ¿qué es esta basura? ¿Verdad? Entonces hay mucho lenguaje de código, muchos eventos ya pasaron, solamente algunos pasarán. Hay algunas visiones del cielo para enseñarnos, pero también habla de los sacramentos, de la liturgia. Entonces es muy rica, pero sí puede ser muy mal interpretada. Página 24. La Sagrada Escritura no es algo que pertenezca al pasado. El Señor no habla en el pasado, sino que habla en el presente. Él habla hoy con nosotros, nos concede su luz, nos muestra el camino, la vida, nos regala su comunión, nos prepara y nos abre así a la paz. Examinemos el comentario de párrafo 18. Jesús es todo lo que Dios nos quiere decir. Todo. El Antiguo Testamento prepara la encarnación del Hijo de Dios. Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesús. Ser cristiano quiere decir unirse cada vez más profundamente con la vida de Cristo. Para ello hay que leer y vivir los evangelios. Dice esta señora Madeleine, a través de su palabra, cuando palabra dice con P de mayúscula, es Jesús. A través de su palabra, Jesús, Dios nos dice quién es y lo que quiere. Nos lo dice de manera definitiva y para cada día. Cuando tenemos en las manos el Evangelio, deberíamos considerar que allí habita la palabra que quiere hacerse carne en nosotros, apoderarse de nosotros, para que comencemos de nuevo su vida en un lugar nuevo, en un tiempo nuevo, en un nuevo entorno humano. Vemos lo que dice San Francisco de Asís en la esquina, ahí abajo. Leer la Sagrada Escritura es pedir consejo a Cristo. 19. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la iglesia? La iglesia saca su vida y su fuerza de la Sagrada Escritura. Miren lo que dice.
con la excepción de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, no hay nada que la Iglesia venere más reverentemente que la presencia de Cristo en la Sagrada Escritura. ¡Wow! En la Santa Misa acogemos en pie el Evangelio porque las palabras humanas que escuchamos es Dios mismo quien nos habla. Nos sentamos reverentemente para escuchar la liturgia de la palabra, Antiguo Testamento, Salmo y Epístola de la Nueva Testamento. Nos ponemos de pie para recibir el Evangelio. Ok, nuestra respuesta a lo que Dios ha revelado. 20. ¿Cómo podemos responder a Dios cuando Él se dirige a nosotros? Responder a Dios es creer en Él. La respuesta, creer en Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que creamos en el Señor Jesús, lo sigamos, seamos discípulos, vivamos por Cristo, seamos conducidos por Él. Así viviremos correctamente, viviremos santamente y llegaremos a la vida eterna. No sé si esta analogía sirve, pero me gusta poner salsita sobre casi todo, ¿verdad? Más sabor, o sea. Si tenemos una personalidad, o en Cristo podemos ser más la persona que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Cristo nos califica, nos llama, nos elige, nos prepara. En Él hay plenitud de vida. Tenemos una vida corta aquí. No sabemos cuándo tenemos que rendir cuentas. He venido, dice, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Verdad? Una vida sin remordimientos. Hay un comentario. Quien quiera creer necesita un corazón atento. Dios busca de muchas maneras establecer contacto con nosotros. En cada encuentro humano, en cada experiencia conmovedora en la naturaleza, en cada aparente casualidad, en cada reto, cada dolor, está escondido un mensaje de Dios para nosotros. De manera más clara aún nos habla cuando se dirige a nosotros en su palabra o en la voz de la conciencia. Nos habla como amigos. Por ello debemos responderle también como amigos y creer en Él. Hace poco escuchamos el Evangelio. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Creer totalmente en Él, aprender a comprenderlo cada vez mejor y aceptar sin reservas su voluntad. Examinemos la cita bíblica. Son las palabras de Jesús. Mateo 17, versículo 20. Si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá. Y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Recuerdo, pedimos que una muchacha que iba a cumplir 15 años, que ella escogiera las escrituras. Y ella dijo, yo quiero el evangelio donde Jesús dice, nada es imposible para Dios. Ay, qué bien, hija. Entonces escogimos aquel evangelio, ¿verdad? Examinemos lo que Beato Juan Henry Newman dijo. La fe es, según su naturaleza, la aceptación de una verdad que nuestra razón no puede alcanzar, sencillamente y necesariamente en función de un testimonio. 21. ¿Qué es la fe? Hay 7 rasgos aquí. La fe es saber y confiar. 1. La fe es un puro don de Dios que recibimos si lo pedimos ardientemente. 2. La fe es la fuerza sobrenatural que nos es necesaria para obtener la salvación. 3. La fe exige la voluntad libre y el entendimiento lúcido del hombre cuando acepta la invitación divina. 4. La fe es absolutamente cierta porque tiene la garantía de Jesús. 5. La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el amor. La fe tiene que expresarse con obras. 6. La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios. Mediante la oración estamos en un intercambio vivo con Él. 7. La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. Vemos lo que dice San Agustín en el lado. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Y Santo Tomás de Aquino no creería si no reconocieran que es
razonable creer. Antes de leer el comentario, no podemos poner nuestra fe en el desarrollo de los eventos, ¿verdad? Oh, si me va mal, es que Dios, no sé si creo, es que ya estoy dudando de mi fe. No, Dios ahí está, siempre. Tengo 2 carros, un Honda Civic 2001, que ya está pagado, gracias a Dios, y cuando otros presbíteros vienen, pues les presto mi carro para que puedan ir y pueden compartir en el ministerio. Compré un Toyota Corolla y una señora chocó conmigo y no tenía gap insurance, entonces tuve que pagar un carro que ya fue destruido. Pero no dudé de Dios, pues fue la culpa de la señora, ¿verdad? Entonces compré un Honda Accord, ahora estoy haciendo pagos todavía, 3 meses más me pago. Y alguien trató de robar hace 2 semanas mi Civic con un desarmador. Entonces dije, ok, voy a llevar el carro para que me den un nuevo encendidor o starter, ¿verdad? Y voy a esperar un ratito. Pero mientras el Honda Accord, mi clutch y mis llantas, todo. Entonces tengo mi Civic aquí en Honda en el centro y tengo mi Accord en el cajón, Honda en el cajón. Bueno, entonces dijeron, por 9 días pueden rentar este carro. Ok, estoy rentando un 2017 Toyota Camry. Y hoy traté de prender el carro. Pero no renegué, gracias a Dios, ¿verdad? No, eso no es la culpa de Dios, ¿verdad? Los humanos, cada cosa que construimos, ¿verdad? Pero de hecho dije, Señor, tú eres bueno, tú eres buenísimo. Sí. Eso no tiene nada que ver contigo, ¿verdad? Y no queremos renegar o negar, ¿verdad? Dios ahí está. Cuando entraron en mi carro, robaron lentes, grabadora, iPad, audífonos, pero no quitaron mi Sentry. Yes, no, dejaron mi Sentry en el carro. Yes, gracias. Bueno, el comentario ahí. Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. Pero la palabra creer tiene 2 significados diferentes. Cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto, ¿está bien preparado el paracaídas? Y aquel responde indiferente, creo que sí. No será suficiente para él. Esto quiere saberlo seguro. Pero si ha pedido a un amigo que le prepare el paracaídas, este le contestará